Bien. Entonces, ejercicio 4.17. 4. Pero. Bien. Ejercicio. Dios. Bueno, ejercicio 4.17 son. Tenemos los 4 haluros de hidrógeno, ¿sí? Que es el ácido clorhídrico, el ácido fluorhídrico, el ácido bromhídrico, ¿sí? Y el ácido iodídrico. ¿Estamos? A ver si me funciona ahora. Bien. Bien. Pensemos que en principio son todas estas son moléculas diatómicas solamente, ¿sí? Entonces, tenemos un solo enlace. Entonces, para estas moléculas, si el enlace es polar, como para todas las moléculas diatómicas, si el enlace es polar, la molécula es polar. Y cuanto más polar sea este enlace, ¿sí? Más polar es la molécula. ¿Sí, Iván? Entonces, ¿cuál era la consulta? El 4.17 les da esto, dice, indicar la densidad de carga positiva o negativa sobre los átomos enlazados. ¿Dónde va a estar la densidad de carga positiva y dónde la negativa? La positiva siempre en los del grupo de 17. No, la positiva en hidrógeno. ¿Por qué? ¿Por qué en el hidrógeno? Porque es un metal y es menos denso. No es Yo un entendí. metal, no es un Ah, no es, metal, no pero es es un menos metal. denso No, que el cloro. por la electronegatividad. Lo que tienen que fijarse es la 220 tiene. electronegatividad. Claro, fíjense que el hidrógeno es 2,20 la electronegatividad y el del flúor es 3,98, el cloro 3,16, el bromo 2,96. ¿Sí? O sea, más que mostrarles esto, les tendría que mostrar la tabla periódica. Si ven en la tabla periódica, todos los halógenos son más electronegativos que el hidrógeno. ¿Sí? El flúor 398, el cloro 316, el bromo 296 y el yodo 266. ¿Estamos? Entonces, como son 266. Como son más, digamos, siempre la densidad de carga negativa va a estar sobre el elemento más electronegativo. ¿Sí? Siempre la densidad de carga negativa sobre el elemento más electronegativo y la densidad de carga positiva sobre el menos electronegativo. ¿Estamos? Entonces siempre la densidad de carga negativa va a estar sobre los halógenos. En este caso, porque tengo halógeno e hidrógeno. ¿Estamos? ¿Dudas? Lucas, te silencié, pero bueno, era porque estaba haciendo mucho ruido de fondo. Sí, perdón, yo tengo que hablar y apagar rápido y no me colgué. No hay problema, no hay problema. Bien, ¿se entendió el ejercicio? 4.17. Soy Valeria igual. Ah, está bien. Bien, después dice representar en cada caso al vector del dipolo de enlace. Sí, bueno, ahí, o sea, ¿cuál era la duda, Iván? No, en realidad había llegado hasta ahí, profe, y yo creo que tenía un cortocircuito yo en la cabeza y no, ya no me entraba nada. Pero ahí Okay. creo que de a poquito me Ahora voy organizando. Ahora que lo lees más o menos, ¿sabés por dónde encarar el ejercicio? Más o menos, igual eso del dipolo sé que está en
en un PDF, pero no me acuerdo bien cómo hacerlo. El vector es, les mostré la clase pasada en cada ejercicio que veíamos. A ver. Si nosotros tenemos, a ver si ahora me funciona el lapicito. Ahora sí funciona el lápiz. No, no funciona el lápiz. Pero a ver. Bueno, no importa. Tenemos acá el par de electrones compartidos. ¿Sí? Bueno, supongamos que tenemos hidrógeno flúor. ¿Sí? Y todos los electrones. Bien. Este par de electrones está más atraído por el flúor que por el hidrógeno. El vector, ¿sí? Es una flechita que indica hacia dónde están más atraídos los electrones. ¿Sí? Después ordenar las moléculas, ya les dije, y cuál de los haluros de hidrógeno tiene mayor carácter iónico. Bueno, eso de carácter iónico es el que está más polarizado, se dice que tiene mayor carácter iónico. Profe, esa era una de mis dudas. ¿Eso se ve por la electronegatividad también? Tipo, Por porque por la diferencia de electronegatividad, sí. Ah, ok. Cuanto mayor es la diferencia de electronegatividad, más polarizado está ese enlace, y lo que se dice es que cuando está muy polarizado tiene mayor carácter iónico. Es decir, el flúor, bueno, en este caso el flúor es el más electronegativo, digamos, casi que llegaría, pero no llega a hacerlo, casi que llega a arrancarle los electrones al hidrógeno. ¿Sí? No llega a hacerlo, ¿sí? Pero está muy polarizado hacia el flúor. Entonces por eso se dice que tiene mayor carácter iónico. ¿Está bien? O sea, sigue siendo de enlace covalente en donde comparten los electrones, ¿sí? Pero está muy desplazado hacia digamos, hacia elementos más electronegativos. Bien, otra duda. La 18, profe. ¿Qué pasó con él? Sí. Dice que es posible que, o sea, las diatómicas o mononucleares, tales como el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el boro, Sí. tengan momentos dipolares permanentes. No es permanente, puede ser que tengan momentos dipolares, pero no son permanentes. En un momento sí tienen en acomodarse, digamos, y después vuelven a... Lo de los ¿Me expliqué no bien? permanentes, sí, lo de los no permanentes lo vamos a ver hoy, ¿sí? En principio, hasta lo que vimos hasta acá, esas moléculas nunca podrían tener momentos dipolares permanentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el enlace es no polar. Entonces, si el enlace no está polarizado, están compartiendo los electrones de manera homogénea, entonces no puede haber polos dentro de esa molécula. Entonces, por eso no hay Pero dipolos permanentes. ¿Cómo? yo estuve leyendo y es como que en un momento sí tienen una diferencia, pero no es permanente. Bueno, déjame que Te ahora, juro que cuando... en el libro, pero te lo... No te das Eso es problema. lo que a mí me confunde. Déjame que ahora cuando veamos fuerzas intermoleculares, eso tiene que ver con las fuerzas intermoleculares que vamos a ver hoy. ¿Sí? Ahí voy a terminar de responder esa ya consulta. Muy bien por ir adelantado, Lucas. perfecto. Vas a ver que hoy Gracias. se te va a aclarar esa duda. Perfecto, pues yo quedé ahí, no lo subrayé y bueno, dije, se lo voy a preguntar al profesor. Hasta ahora vimos solamente momentos dipolares permanentes que, bueno, cuando la molécula es polar, tiene momentos dipolares permanentes.
Listo, es todo lo que sabemos hasta el momento. Joder, ¿Sí? Así no confundimos listo. a... Ahí arrancamos cero. Sí, arranco de cero. Bien, gracias. Bien, ¿más dudas? Yo, el 4.19, Bien, del tema de los oxoácidos. sí, O sea, no me coinciden viste que cuando vos haces los oxoácidos, las cargas tienen que coincidir todas y dar un total de 0. sí, Bueno, no me coinciden las cargas. no te coinciden las cargas. O sea, ¿Cuál, por me ejemplo? queda, por ejemplo, en el ácido sulfúrico. Ácido, dijiste. Óxido, ¿no? Óxido, sí, perdón. Ok, Sí. óxido sulfúrico, tenemos el azufre. Esto tampoco va a funcionar. Ahí va. Tenemos el azufre, tenemos el oxígeno. Esto con -2. Ay, Dios. Esto con -2. ¿El azufre con cuánto? Decía que tenías que formar uno con +4 y el otro con +6. Ok. Eh, entonces sería óxido de azufre con +4 y un óxido de azufre con +6. Porque ese óxido sulfúrico, bueno, no vamos a ver ese tipo de nomenclatura. La nomenclatura, les explico, hay varias formas de nombrar a los compuestos, ¿sí? Si ustedes aprendieron alguna forma de nombrarlos en el secundario o en otro lado, no hay problema, está totalmente aceptado todas las formas correctas de nombrar los compuestos. Lo que sí, bueno, nosotros simplificamos y damos una sola, y los óxidos ácidos, como vieron en la teoría, los vamos a nombrar como monóxido, dióxido, trióxido, ¿sí? Por su atomicidad. Entonces, tenemos el azufre con +4 con +6. ¿Cuál querés que haga? El +4 primero. Con +4. Bien. Tenemos el azufre con +4 y el oxígeno con -2. ¿Cómo podemos hacer? Cada oxígeno tiene -2 y cada azufre +4. ¿Cómo podemos hacer para que dé 0? Le agregas un 2 al azufre y un 4 al oxígeno. ¿Y por qué no le agrego un 2 acá y listo? 2 por Tenés -2, razón, -4. sí. Sí, es verdad. Listo. Dióxido de azufre. Claro, a vos te quedaba azufre 2, oxígeno 4, o sea, vos Pero cruzás. cuando le agregas el hidrógeno, ¿por qué también no queda? Pero Porque puedes simplificar ahí para volverla empírica. No, en realidad, ojo, esto no es fórmula empírica. Un segundito. Vos lo que hiciste fue cruzar directamente las valencias. Bueno, cuando si haces esa técnica de cruzar las valencias, bueno, acordate de simplificar y que te quede para todas estas sustancias inorgánicas, vamos a poner en general la mínima relación entre ellas, ¿sí? O sea, la molécula S2O4 no existe. La molécula SO2 sí. O sea, dióxido de azufre existe, tetraóxido de diazufre no existe esa molécula. ¿Se entendió? no. Profe, ahora me dejaste una duda. Dame un segundito. ¿Por qué no es empírica esa? Acá en la fórmula empírica coincide con la molecular, porque la fórmula molecular es un azufre y 2 oxígenos. ¿Sí? Yo voy y hago la estructura de Lewis y pongo un azufre acá y pongo los 2 oxígenos acá. Y ahí empiezo a hacer la estructura de Lewis. Ahora, y esto es una estructura única. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una molécula, es una unidad definida en donde hay un azufre y 2 oxígenos unidos entre sí. ¿Sí? Si yo quisiera poner 2 azufres y 4 oxígenos, cuando quiero hacer la Lewis no voy a poder. O sea, no existe. O por ahí llego a algo totalmente erróneo, pero eso no es una molécula que existe en la naturaleza. Claro, no, por eso yo mismo decía que podés simplificar 2 con 4 y obtendrías el mismo resultado, digamos, 2 Exacto, oxígenos. exacto. O sea, vos lo simplificás y llegás a la mínima relación, y esta mínima relación es la fórmula química de las sustancias inorgánicas, siempre son con la mínima relación.
¿sí? O casi siempre son con la mínima relación. ¿Estamos? Bien. Para las sustancias Sí. orgánicas, no, ahí sí tenés fórmulas moleculares enormes y que también tenemos unas fórmulas empíricas que, digamos, que simplificamos y llamamos a la fórmula empírica. Está en general en las inorgánicas coincide la fórmula empírica con la molecular, cuando son moléculas. ¿Estamos? Bien. No, pero mi Sí. duda particular era con el hidrógeno incluido. O Vio que sea, los oxoácidos se forman con hidrógeno, un no metal y oxígeno. O sea, cuando ok, le agregas el no, hidrógeno, ahí no me coincide. ok. Hidrógeno, el no metal y oxígeno. Hay varias técnicas. Eh, Hay varias técnicas para hacerlo. Te voy a decir la que más me gusta a mí, y si no te gusta, te explico otra. Una forma es decir, si el no metal este que está en el medio es de un grupo par, entonces directamente agarro y pongo dos hidrógenos. Si el no metal que está ahí en el medio es de un grupo impar, como por ejemplo el cloro, agarro y pongo un solo hidrógeno. ¿Estamos? Si es impar, un hidrógeno, si es par, dos hidrógenos. Ahora vamos a ver por qué. El azufre, por ejemplo, actuando con ¿cuánto? ¿Con +4 o con +6? ¿Cuál querés? +4. Con +4 también. Bien, +4. Cada hidrógeno tiene +1. +1 por 2, +2. ¿Sí? Perdón. +1, entonces la suma sería +2. Cada oxígeno es -2. -2, sí. ¿Cuántos oxígenos tengo que poner acá? Fíjate, tenés +4, +2, +6. Entonces, ¿cuántos Sí. oxígenos pongo? 3. Listo. ¿Sí? Vamos. Profe, Sí. yo tengo una ecuación que le puedo pasar para ver si ella se puede dar Pero una idea. ahí quedaría -1 en todas las cargas o daría 0. La suma da 0. Pero ahora vemos, Lucas. Quiero ver si terminan de entender esta forma y ahora nos mostrarás la tuya. Pero acá fíjate, 2 por +1, más 2. Entonces tenemos +2, +4, +6. Y acá tenemos 3 por -2, -6. +6, -6, 0. Sí, entendí. Vamos con el cloro. El cloro tiene +1, +3, +5, +7. ¿Cuál les gusta más? 7. +7. +7. Pongo un solo hidrógeno porque el cloro está en un grupo impar. Entonces, como pongo un solo hidrógeno, tiene número de oxidación +1. 7 y 1, 8. ¿Cuántos oxígenos pongo? 4. 4, listo. Este es el ácido perclórico. ¿Estamos? Sí, ahí lo entendí cómo plantearlo. No entendía cómo plantearlo, esa era mi preocupación. ¿Dijiste ácido folclórico? Perclórico. Profe, Ahí esa, va. Me reí cuando lo dijiste, dije, profe, Bien. una consulta. Sí. ¿Esa regla de par e impar se cumple siempre o hay alguna excepción o algo? Hay una excepción, ahora se las digo. O sea, esto se cumple siempre menos para el fósforo y para el arsénico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el fósforo, cuando le digan que está en la teoría, digamos, si la leen está, para el fósforo, cuando les digan ácido fosfórico, lo más común para el ácido fosfórico es con 3 hidrógenos. ¿Sí? Y abajo del fósforo, fíjense ¿cómo se dice? En la tabla periódica, ¿sí? Que justo abajo del fósforo está el arsénico. El arsénico cumple lo mismo. ¿Sí? Entonces acá, 3 por +1, +3. Y el +5 del fósforo, ¿cuántos oxígenos tengo que poner? 4. 4, listo. Este es el
ácido fosfórico. Entonces, se cumple siempre, excepto para el fósforo y el arsénico, que en vez de poner 1, ponen 3. Perdón, profe, ¿era que sea par con la carga que está actuando? No, es así. Si está en un grupo par, Ah, en el grupo. Ahí está, por ejemplo. en realidad, siempre que estén para los no metales, los que están en grupo par tienen número de oxidación par, los que están en grupo impar tienen número de oxidación impar, para los no metales. O sea, el número de oxidación más común y el que vamos a usar en esta cátedra. ¿Sí? Después siempre hay algún compuesto raro que rompe las reglas, pero entonces, como está en un grupo par, el azufre está en un grupo par, por lo tanto tiene número de oxidación par, entonces le pongo 2 hidrógenos. ¿Sí? El cloro, como está en un grupo impar, tiene número de oxidación impar, le pongo 1 hidrógeno. Y ahí sumo. Ok. Bien. Otra duda. En el 4. no, sí, Ay, sí, bueno, sí, perdón, vos. quería cambiar. Camila, dale. Empecemos con el ping-pong, dale, Camila. No, es que era de la 17 que ya dijiste, los haluros de hidrógeno. ¿En qué parte de la teoría está eso? No, en realidad Mm, ese es un ejercicio puntual ah, de, ok. viste cuando en la teoría, bueno, que yo les expliqué la clase pasada Ujú, y también está en la teoría, que cuando vos tenés una molécula diatómica que tenés solamente 2 ujú, átomos, o sea, es una aplicación a esa teoría que ah. les expliqué y que está. O sea, en la teoría no va a estar puntualmente el ejercicio de la guía. No, sí, sí. Quería saber solo tipo, cómo por lo de la electronegatividad no me acordaba eso. Pensé que estaba más en la teoría. Claro, o sea, en principio, cuanto mayor es la diferencia de electronegatividad, eso no sé en qué parte de la teoría está, No, sí, eso discúlpame, no importa. pero bueno, cuando habla de enlaces polares, Ujú, ¿sí? sí, En alguna parte va a decir que cuanto mayor es esa diferencia de electronegatividad, sí. mayor es esa polaridad de enlace. Claro, sí. No es que no sabía que se aplicaba justo eso en ese ejercicio. Claro, como Ujú. son moléculas diatómicas, entonces mayor polaridad de enlace, mayor polaridad de la molécula. Ok, ok. Si fuese una molécula poliatómica, que tenga más de 2, 3, 4, lo que sea, tienen que aplicar, recuerden, la TREPEV. Ujú, O sea, ujú. geometría molecular, y a partir de geometría molecular se fijan si la molécula es polar o no polar. Ok. Bien, ¿algún otro? ¿O seguimos con Florencia? Florencia, dale. En los ejercicios que son 4.14 y en el 15, Sí, menciona una tabla periódica que no la encontré. O sea, no sé cómo hacerlo a eso directamente porque no encontré la tabla periódica, no sé cuál tengo que la usar. tabla... Ah, no, la tabla periódica... No, está bien. Es la tabla periódica que está subida en la página. Tenés que usar esa tabla periódica, es la única tabla ¿En, periódica que existe. en qué parte? En, que les había mostrado en serie 4, no, en serie 3. A ver, ya les digo. La tabla periódica oficial. ¿Nunca viste la tabla periódica oficial? No, porque yo siempre manejo con la mía. Bueno, Entonces como que te recomiendo no vi. que empieces a usar la oficial. ¿Sí? Porque tiene... Profe, hablando de tabla, la del, disculpa, la Sí, del Lucas. el ejercicio de la guía del, yo tengo la del 2019 tengo, ¿no me sirve entonces? ¿La guía de ejercicio 2019? ¿O la Sí, tabla periódica? porque me la prestó un amigo al libro de ejercicio de la guía de estudio del 2019 Bueno, mirá, el tema... y estoy buscando ejercicios que no están. No, en realidad Recién me estoy dando cuenta cuando empezó. los ejercicios están, la gran mayoría está,
Han cambiado 2 o 3 ejercicios, son pocos los ejercicios, pero cambiaron el orden. Entonces, cuando tus compañeros digan ejercicio Sí, 4.14, vos vas a estar en otro. Lo que te recomiendo, sí, fíjense, el 19 me mira, pasó. Lucas, mira, acá les muestro la página por 15ª vez. Tienen acá, dentro de serie 4, en algún lugar, tienen que buscar a donde diga ejercicios de la guía oficial serie 4. Hacen clic ahí y tienen la guía oficial de serie 4. ¿Sí? Nos vamos a manejar con esto. ¿Sí? Bien. Luego, en donde dice en la solapa de serie 3, además de tener la guía oficial de serie 3, que está acá, ejercicio de la guía oficial de serie 3, que también la tienen que descargar y hacer, hay otro que dice tabla periódica de los elementos. Esta tabla periódica es la que... Ay, está en 2 páginas. Bueno, esta es la tabla periódica que les recomiendo que usen. Claro, yo me acuerdo que la había visto ahora, que la mostrás, y como estaba en 2 páginas dije, me voy a confundir, uso la mía. A Igual ver, se puede poner en 2 páginas, yo la uso en 2, a ver, pero ¿cómo hago para adjuntar un archivo acá? tenés que descargarlo. Ya lo tengo descargado. O si no, pone, Mm, creo que, no. Creo que hay una Ah, opción para ver 2 páginas. Fíjate ¿Sabes qué arriba, hacer? sí, pone sí, los 3 puntitos donde dice verde a 2 o algo así. Hay una sí, opción. debería decir Dice eso. modo de presentación, una cosa así. bueno, déjenme que se la subo. Les subo el archivo adjunto de... Tengo la tabla periódica en una sola página si quieren Ah, sí, mejor, y por se la favor. subo entonces. Lo pueden hacer como dice su compañera o si no, Ujú. se la subo en estos días. Bien, usen esa tabla. ¿Sí? Usen esta tabla porque tiene tiene los datos justos y necesarios. Bien, más dudas. Yo la última tenía, ¿Vale? el que llegué, bueno, yo tampoco puedo avanzar mucho, llegué hasta el 20 nada más, Bien. 4.20. Ese no lo entiendo para nada cómo plantearlo, profe. O sea, no sé si Nombrar es cada una de las oxosales. Eh, y bueno, esto es nomenclatura. A ver, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Hoy, la teoría de hoy no es tan larga. ¿Sí? Entonces, déjame que les doy la teoría de hoy, que es fuerzas intermoleculares y un poquito de relación estructura-propiedades. Y después, si nos queda tiempo, les explico las dudas de nomenclatura y si no, lo dejamos para el viernes. El viernes va a ser prácticamente todo Dale, no hay consulta. problema. Si no lo ¿Sí? anoto para el viernes y listo. Y El- sigo con las el- demás. sí, dale, dale, dale. Así, Sí, porque yo tampoco de sales binarias me está costando mucho. Sí. ok, listo. Profe, Entonces, una última cosa chiquita. ¿sí? ¿El hierro, la configuración electrónica externa es 8 o 2? No, es S2D8, es las dos cosas. O sea que El porque para hacer hierro la estructura es... del Lewis le pongo 8 No, o 2. Eso no. dónde te pide la estructura de En Lewis? uno de los ejercicios. De la guía oficial no creo. En el Bueno, 4. Bueno, te lo digo el viernes. mira, en realidad es así, para la Lewis de los metales de transición, que son los que están ahí en el medio, que terminan en D, Sí. directamente le ponen la carga, se olvidan de los electrones externos. ¿Se acuerdan que yo les dije los elementos representativos son los que vamos a representar con Lewis? Bueno, los de transición se olvidan de cuántos electrones externos tienen, porque hacen un poco lo que quieren esos elementos, y se fijan con qué número de oxidación actúa. Si actúa con número de oxidación más 2, entonces le ponen 2 cargas positivas en la Lewis.
Y si actúa con número de oxidación más 3, le ponen 3 cargas positivas. Ah, ok, ok. ¿Estamos? O sea, el número de oxidación es la carga de ese catión. Y listo. Ok, listo. ¿Sí? Gracias. No, por favor. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Algún otro? Sí. Camila, dale. En el 25 me parece que era, sí, 425, ¿Sí? donde tenés que hacer la ATP de las moléculas. Sí. ¿Cuáles tienen momento dipolar distinto a cero? O sea, ¿qué son las que... ¿Qué sería? O sea, momento dipolar igual a 0 sería que es no polar. Claro. Entonces lo que te están preguntando es cuáles son, es otra forma de preguntarte cuáles de estas son moléculas polares. Ok. Listo. Ok. Y Eh, en el 427 hay que hacerlo también con TPEP. Dice indicar cuáles de las siguientes moléculas Ah, son no. polares. También, Sí, también. también. Ah, ok, ok, ok. Y creo que ya está todo, está ahí, me parece. Ah, no, sí. El 429. Una molécula de TX2 tiene un total de 22 protones. Un átomo de T tiene 6 electrones. Son TX, o sea, no existen eso, es un inventado, supongo. Eh, Tiene 22 protones. Un átomo de T tiene 6 electrones. En realidad, sí existe. Lo que tenés que descubrir es quién es T y quién es X. Ah, ok, estaba por... Ah, ok, ok, sí. O sea, fíjate, está relacionado con la serie 3. Es un ejercicio como de integración entre esto y la serie 3. Ujú. Lo que te recomiendo es que identifiques quién es T y quién es X. Y Sí. una vez que tengas eso, listo, ya haces lo mismo de siempre, la Lewis, etc. Ok. Y última cosa, el Sí. 28. El azufre con el oxígeno, el -2 que serían que es más electronegativo, o sea que tiene más electrones. ¿Cómo lo aplico eso en ATP? No, es así. Esto es un ion. Es Sí, sí. 4.28. Vayan a 4.28, está bueno, porque es, les pide la TREPEV de, Ujú. de compuestos de iones Claro. directamente, ¿sí? Ok, sí. Ahí tenemos el sulfato, el ion sulfato. El A dice SO4 con dos cargas negativas, es el ion sulfato, ¿sí? Ese ion sulfato, ustedes tienen que pensar que todo ese ion tomó dos electrones de algún lado. ¿De dónde? No sé, no importa. Pero tomó dos electrones de algún lado. ¿Sí? En el momento de hacer la Lewis, tengo que sumar los electrones que aporte el azufre, más todos los electrones que aporte el oxígeno, más esos dos electrones que vinieron de afuera. ¿Sí? ¿De dónde vinieron? No importa, pero tiene dos electrones más. O sea, tiene 6 electrones al azufre, más cada oxígeno aporta 6 electrones. 6 por 4, 24. Más 6 del azufre son 30. Más los dos que vienen de afuera son 32 electrones que tengo que distribuir en toda la estructura. Ok. ¿Da igual en cuál lo ponga o tiene un Es que orden? los electrones son electrones. Ah, bueno, Van sí, claro. donde quieran, ¿sí? Sí. Ok. Si diferencias electrones, te la vas a complicar más. O sea, vos Ok. tenés el azufre, los 4 oxígenos. Me dejó de funcionar el mouse, así que estoy. Y 32 electrones para repartir. Listo. 2, 4, 6, 8. Bueno, y cuando terminen de hacer toda la Lewis de esto, le ponen un corchete grande a todo esto, porque todo esto es un ion, entonces le ponen todo un corchete grande y le ponen 2 menos, que quiere decir dos cargas negativas. Ok. ¿Sí? No lo voy a terminar, así lo, lo- No, lo no. hacen ustedes. Ujú. Cualquier cosa me preguntan Ah, ok. por el foro. Está bien. Gracias. Bien, ¿más dudas? No. Bueno, denme un minutito que tengo que arreglar algo que no me está reconociendo el lápiz de la tablet. Ah, ¿qué pasó acá?
ahora. Ahí está. Listo. Bien. Entonces, ahora vamos a ver lo más lindo que tiene la química, que son las fuerzas intermoleculares y la relación estructura-propiedades. Que, como les dije, la clase pasada y la anterior creo que también, es la relación que existe entre la fórmula química de una molécula y sus propiedades macroscópicas, ¿sí? Poder predecir eso es algo que les va a servir, no importa qué carrera sigan. A ver, pensemos una cosa. A ver, primero voy a dejar de presentar, así me miran porque voy a hacer... A ver, pensemos esto. Nosotros tenemos un sólido, ¿sí? En un sólido nosotros sabemos que tenemos moléculas, ¿sí?, que están prácticamente fijas. O sea, prácticamente no tienen movimiento. Tengo una molécula, tengo la otra, y prácticamente no hay movimiento. ¿Sí? ¿Por qué es eso? Porque la interacción entre ellas es tan grande, ¿sí?, que no dejan, que no se pueden mover. No se pueden mover porque hay mucha atracción entre una molécula y la otra. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros empezamos a aumentar la temperatura, le entregamos energía a esas moléculas, empezamos a debilitar esas fuerzas intermoleculares, ¿sí? Y le empezamos a dar un cierto movimiento de traslación a estas moléculas, ¿sí? En principio se empiezan a vibrar un poco más y hasta que en un momento se rompen parcialmente esas fuerzas intermoleculares, se vencen un poco esas fuerzas que había entre las partículas, porque esto que estoy explicando es en general para cualquier partícula, ¿sí? Las fuerzas que atraían, que mantenían juntas a esas partículas, se vencen parcialmente y empiezan a moverse, ¿sí?, por el recipiente. Ahí estaríamos en estado líquido, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que entender es que para pasar de estado sólido a estado líquido, tenemos que vencer parcialmente esas fuerzas entre las partículas, ¿sí? Tenemos que entregar energía para debilitar esas fuerzas. ¿Estamos? Entonces, cuanto mayor sea la intensidad de las fuerzas entre las partículas, mayor va a ser lo que llamamos el punto de fusión, ¿sí? ¿Qué es el punto de fusión? Es la temperatura a la cual, ¿sí?, un sólido pasa a estado líquido. ¿Estamos? Entonces, tenemos, digamos, vamos de vuelta. Una duda, discúlpame. Sí. ¿Ese sería el punto de ebullición? No, fusión. De sólido a líquido es fusión. Ah, bien. Gracias. Bien. Entonces tenemos, cuando vencemos parcialmente, entonces tenemos un sólido y vencemos parcialmente esas fuerzas intermoleculares, pasa a estado líquido, a ese proceso lo llamamos fusión. ¿A qué temperatura se dio la fusión? Esa temperatura lo vamos a llamar punto de fusión y va a ser distinta para cada sustancia. ¿De qué depende? Bueno, depende de la interacción entre las partículas, ¿sí? Bien, luego podemos seguir aumentando la temperatura, seguimos entregando energía, hasta que en un momento están, digamos, siguen atraídas, pero con movimiento, hasta que en un momento terminamos de romper esas fuerzas prácticamente voy a decir, las rompemos por completo, las vencemos por completo, esas fuerzas entre las partículas, y entonces pasan a estado gaseoso. A ese proceso en el cual
las partículas del estado líquido pasan a estado gaseoso y se rompieron esas, digamos, se terminaron de vencer esas fuerzas intermoleculares, esas interacciones entre las partículas, le vamos a llamar punto de ebullición. ¿Estamos? Y obviamente, cuanto mayor sea la interacción entonces entre las partículas, mayor será el punto de ebullición. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Entonces podemos definir al calor como la unidad de la unidad de movimiento de las partículas. Uy, definir el calor. ¿Por qué definís el calor? Porque bueno, de ahí viene no existe el frío, sino más o menos calor. El calor es... No, bueno, el calor... No, el sí. calor... No quiero irme de la química, pero el calor es la transferencia de energía térmica por diferencia de temperaturas. Es otra cosa, no importa. El calor es una energía térmica en movimiento. ¿Sí? No importa. Está bien, no importa, no te preocupes. No. Vayamos a vayamos a esa energía que vemos, ¿no? Más allá de la definición, vayamos a la energía de las partículas, y entonces cuanto mayor energía tengan, ¿sí? Mayor posibilidad tienen de cambiar de estado, ¿sí? O sea, yo voy agregando energía, voy aumentando, eso hace que aumente la temperatura hasta que de un momento venzo las fuerzas. Claro, chocan las tanto partículas. las partículas que se alejan más. Claro, sí. Tienen tanto movimiento que la atracción es muy débil, sí. También puede ser. Sí, perfecto. Muy bien, Sofía. Bien. Entonces, otro problema, sí, Romeo. Decime, ¿qué pasó? No volvés. Ok. Bien. Entonces, vamos con la interacción más sencilla que podemos pensar entre las partículas, que es lo que yo les comenté la clase pasada, que es la interacción entre algo positivo y algo negativo. En realidad, todas estas interacciones entre las partículas se van a dar entre algo positivo y algo negativo que se atrae, ¿sí? Lo primero que podemos pensar es en las sustancias iónicas, ¿sí? Nosotros cuando teníamos, por ejemplo, el cloruro de sodio... esto funciona cuando quiere, perdón, gente. Un segundito más. Ahora. Uy, no me... estoy con la bomba. Bien. Teníamos el cloruro de sodio, ¿sí? Entonces, en la Lewis decíamos que teníamos el sodio, teníamos el cloruro, ¿sí? Con sus electrones. Y se acuerdan que habíamos dicho que entonces se formaba el catión sodio y el catión cloruro, que esto era se formaba una red cristalina de iones sodio y iones cloruro, ¿sí? Esto lo vieron en la teoría, ¿sí? Esta es la red cristalina que se forma y así hasta el infinito, ¿sí? Y acá hay una interacción. Acá hay una atracción, ¿por qué? Porque este es positivo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Bien. Acá entonces, en todas las sustancias iónicas se forma esta red cristalina que los iones positivos son atraídos muy fuertemente por los iones negativos.
Esto hace, esta atracción es tan intensa que hace que absolutamente todas las sustancias iónicas sean sólidas a temperatura ambiente. Entonces, ¿qué quiere decir que sea sólido a temperatura ambiente? Que va a tener un punto de fusión alto y un punto de ebullición obviamente más alto. Entonces, yo le tengo que entregar mucha energía a esta red cristalina para recién pasarla a estado líquido. ¿Estamos? Sí. Bien, entonces esta primera interacción, ¿sí? Es, bueno, la fuerza iónica que se le llama, que se da en todos los compuestos iónicos, valga la redundancia. ¿Estamos? Esta es bastante sencilla de comprender. ¿Hasta ahí me siguieron todos? Sí, sí. Bien. Sí, Ahora sí. vamos a ver cuáles son las interacciones intermoleculares. Esto no es una interacción intermolecular, ¿sí? Porque es entre iones. ¿Sí? Es un tipo de interacción, pero es entre iones. Ahora vamos a ver lo que son las fuerzas intermoleculares. Intermoleculares, que se va a dar entre las moléculas, como su nombre le indica, moleculares. Entre las moléculas. Es decir, esto no tiene que ver con la fuerza que hay adentro de la molécula, no tiene que ver con el enlace. No voy a romper enlace, lo que voy a hacer es vencer las fuerzas que hay entre una molécula y la otra. Entonces, yo tengo una molécula acá y tengo otra molécula acá al lado, y entre estas va a haber una cierta interacción, una cierta fuerza de atracción entre ellas. ¿Sí? Acá dentro de la molécula, ¿sí? Puedo tener, bueno, varios átomos unidos entre sí. ¿Estamos? Uno o más átomos unidos entre sí. Pero estos enlaces no me interesan, no los voy a tocar. Lo que voy a romper es esta fuerza entre las moléculas. ¿Entiende? La primera fuerza intermolecular que vamos a ver se la llama fuerza. Bueno, no, primero les voy a explicar. Primero vamos entonces con Profe, antes que sigas, nos sí, piden si puedes grabar la clase. yo le estoy grabando. Ah, ya está grabando. Listo, gracias. Bien. A ver, en principio, pensemos una cosa. Cualquier sustancia que sea no polar, cualquier molécula no polar, vamos con un ejemplo, cloro. ¿Sí? El cloro, bueno, como tiene dos átomos de cloro, tiene la misma electronegatividad, es no polar. Tenemos una molécula de cloro por acá, otra molécula de cloro por acá. ¿Se atraen? ¿Por qué se atraen? ¿Sí? Y ahí viene la pregunta. ¿Por qué se atrae entre esta molécula de cloro, que es no polar, que no tiene nada positivo, nada negativo, y esta que tampoco es polar? ¿Sí? Bueno, ahí lo que aparece es lo siguiente. Los electrones que están en cada una de estas moléculas de cloro están en constante movimiento, ¿sí? Los electrones se están moviendo todo el tiempo por cualquier lado, ¿sí? Todo ese movimiento que se da dentro de la molécula de los electrones genera que en algún momento, en algún instante, podría suceder que los electrones se muevan todos hacia un lado, todos hacia el otro, por una millonésima de segundo. ¿Sí? Por una millonésima de segundo, los electrones se agruparon para un lado de la molécula, supongamos para este sector de la molécula. ¿Sí? Le saco la foto. ¿Sí? Le saco una foto, entonces voy a tener... Eso era lo que dije hoy, ¿no? Exactamente. Entonces, exactamente en esa foto, en donde se movieron los electrones justo para un lado y justo le saqué la foto, bueno, exactamente en ese momento voy a decir que tengo una zona con una pequeñísima carga, con una pequeñísima densidad de carga negativa,
y otra zona, que es donde obviamente para el lado donde se fueron los electrones, y otra zona con densidad de carga positiva, que es donde tiene carencia de electrones. ¿Estamos? Eso va a generar en la misma foto, en donde justo le saqué que se habían ido hacia la derecha los electrones, eso va a generar en la molécula vecina que, ¿qué cosa? Bueno, si tengo un negativo de este lado, ¿qué va a pasar? Las cargas negativas de la molécula vecina se van a agrupar, digamos, se van a tratar de alejar. Entonces también se van a venir para el lado derecho. Entonces también la molécula del lado se va a polarizar también hacia la derecha con carga negativa y un poquito acá con carga positiva. Y eso va a generar entonces una atracción entre esa pequeña zona con densidad de carga positiva y esa pequeña zona de densidad de carga negativa. Va a generar una atracción entre ellas. ¿Sí? Esto es una foto. Una millonésima de segundo después, ¿sí? Saco otra foto y los electrones están en otro lado. ¿Sí? Por ahí se polarizó para otro lado de la molécula o nuevamente están distribuidos de manera totalmente homogénea o se fueron para arriba, se fueron para abajo, se fueron para el otro costado. ¿Estamos? Entonces, estos dipolos se los llaman dipolos transitorios. ¿Por qué? Justamente porque son instantáneos. ¿Sí? Instante a instante va cambiando. ¿Sí? Entonces, la molécula en su conjunto es no polar. ¿Sí? Pero justo le saqué una foto y se había polarizado un poquito, se habían ido para un lado o para el otro los electrones. ¿Estamos? Y eso me genera una atracción entre estas moléculas. ¿Sí? Esto se lo llama dipolo inducido o dipolo transitorio, o como London fue el que propuso esta teoría, se lo llama también fuerzas de London. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que esta fuerza de London va a ser más intensa o menos intensa que la fuerza iónica que les acabo de nombrar acá arriba? Menos. Menos. En principio sí. Menos intensa. En principio va a ser menos intensa. ¿Sí? Bueno. En principio, bueno. Va a ser menos intensa porque acá directamente tengo un catión y un anión. Perdón, un catión y un anión que se están atrayendo fuertemente. Acá, por una milésima de segundo, justo tengo una pequeña densidad de carga positiva y una pequeña densidad de carga negativa. Bien. Esta fuerza de London va a ser más intensa cuanto mayor sea el número de electrones de la molécula. Es decir, si yo tengo una molécula con muchos electrones, bueno, debe estar, ahí está. Si yo tengo una molécula con muchos electrones, se me puede generar muy fácilmente estos dipolos transitorios. En cambio, si tiene pocos electrones, no. ¿Sí? Cuanto más grande sea la molécula, más voluminosa sea, es más fácil de polarizar para un lado o para el otro. Se dice también que es más polarizable esa molécula. Entonces, mayor va a ser la fuerza esta de London. ¿Sí? Esta fuerza de London en realidad no es tan débil, justamente depende de el número de electrones que tiene. Profe, perdón, no entendí lo último. Cuando mayor sea la fuerza de London, perdón, va a ser mayor. Cuanto mayor sea la cantidad de electrones que tiene la okay. sustancia. ¿Sí? Entonces, si nosotros comparamos, tenemos el cloro, el bromo y el yodo, las tres son sustancias no polares.
entonces tienen fuerza de London. Perdón, en realidad este tipo de interacciones que se da entre, digamos, porque se polariza un poco la molécula, este tipo de interacciones se da en absolutamente todas las moléculas. Todas las moléculas tienen fuerza de London. ¿Sí? Solamente por tener electrones. Y cuanto más electrones tengan, más intensas son las fuerzas de London. Entonces, tenemos el cloro, ¿sí? Si se fijan en la tabla periódica, el cloro es el más chico de los tres, el bromo es un poquito más grande y el yodo es un poquito más grande, ¿sí? El yodo es el que más electrones tiene de los tres. ¿Sí? Si se fijan, el cloro es un gas a temperatura ambiente, el bromo es un líquido y el yodo es un sólido. Entonces, las tres tienen el mismo tipo de fuerza intermolecular, que es fuerza de London, pero según la cantidad de electrones, va aumentando, o sea, a medida que aumenta el número de electrones, aumenta el punto de fusión y el punto de ebullición. ¿Estamos? Entonces, la intensidad... Sí, una cosita más. La intensidad de la fuerza de London, entonces, depende directamente del número de electrones de la molécula. Sí. La fuerza de London no tiene nada que ver si la molécula es homonuclear o no. No. Ah, ok. O sea que no importa si Absolutamente, absolutamente todas las moléculas tienen fuerzas de London. Ok. ¿Sí? Bien. Les aclaro, algunas bibliografías dicen que esta fuerza de London es muy débil y que en general tiene bajos puntos de fusión, bajos puntos de ebullición. Eso no es cierto. De vuelta, depende del tamaño de la molécula. El ejemplo clásico, bueno, un ejemplo se los acabo de dar acá. Otro ejemplo clásico es, por ejemplo, los plásticos. Los plásticos son moléculas no polares y son sólidos a temperatura ambiente con altos puntos de fusión y altos puntos de ebullición. ¿Sí? Está bien que los plásticos son moléculas enormes, pero eso para que se les grabe que depende del número de electrones. Bien. Ahora, tenemos otras moléculas que no son homonucleares. Estas son homonucleares. Hay otras moléculas, por ejemplo, cuando tenemos el cloruro de hidrógeno, ¿sí? Acá tenemos un enlace polar y como es una molécula diatómica, la molécula es polar. Para las moléculas polares podríamos representarla, o sea, tenemos los electrones desplazados hacia el cloro. Por lo tanto, podríamos decir que la molécula tiene entonces sus electrones desplazados hacia el cloro. Entonces, si están desplazados hacia el cloro, va a tener acá una densidad de carga negativa y acá una densidad de carga positiva. Bien. Si tenemos acá al lado otra molécula de cloruro de hidrógeno, se nos va a generar también una densidad de carga positiva acá y una densidad de carga negativa acá. ¿Sí? Ahora, estos dipolos son dipolos permanentes. O sea, siempre sobre el cloro tengo densidad de carga negativa y siempre sobre el hidrógeno tengo densidad de carga positiva. Entonces, acá se me generan dipolos permanentes. ¿Y qué pasa? Esta molécula, al ponerse en esta posición, induce a la de al lado a que ponga su parte positiva de este lado y su parte negativa de aquel. Y acá se va a generar una atracción entre toda esa zona con densidad de carga negativa y toda esta zona con densidad de carga positiva. Hay una atracción entre estas y eso, digamos, a esta atracción la llamamos fuerza
dipolo-dipolo o dipolo permanente, ¿sí? Depende del libro. ¿Cómo más la vieron? Dipolo, dipolo. Todos dipolo-dipolo, bien. Lo más común es decirle dipolo-dipolo, dipolo permanente también se le dice. Dipolo Bien. permanente. Bien. Entonces, ¿cuáles son las moléculas que van a tener dipolo permanente? Todas las moléculas polares. Entonces, todas las moléculas polares tienen dipolos permanentes. Absolutamente todas las moléculas tienen dipolos transitorios o fuerza de London. Entonces, la fuerza de London se da en todas las moléculas, la fuerza de dipolo-dipolo se da solamente en las moléculas polares. ¿Estamos? Bien. Dentro de estas moléculas polares, digamos, dentro de esta fuerza dipolo-dipolo, hay hay unos casos especiales que se da cuando tenemos los elementos más electronegativos, ¿sí? Los elementos más electronegativos son el flúor, el oxígeno y el nitrógeno, ¿sí? Estos son los tres elementos más electronegativos, los tienen arriba a la derecha en la tabla periódica. Cuando estos elementos que son muy electronegativos hacen un enlace con el hidrógeno de los no metales es, si no es en principio, si no es el menos electronegativo, le pegan el palo. No sé si habrá otro menos electronegativo, pero digamos, el hidrógeno no es tan electronegativo. Entonces, estos enlaces entre el elemento más electronegativo y el hidrógeno va a generar una polaridad de enlace muy, muy, muy grande desplazada hacia el flúor. Y encima el hidrógeno es el elemento más chico que existe, ¿sí? Tiene solamente un protón y un electrón. Ese electrón va a estar muy desplazado hacia el flúor, entonces esta polaridad se va a ver muy exagerada, muy exacerbada, ¿sí? O sea, voy a tener una polaridad de enlace tan grande que esto va a generar que si tengo cerca otra molécula que tiene, digamos, otro flúor, ¿sí? Con un par de electrones libres, este hidrógeno es tan positivo que se va a atraer muchísimo con este par de electrones, este flúor y este par de electrones, ¿sí? Entonces esto es un dipolo-dipolo especial. Cuando yo tengo una molécula polar, ¿sí? Y veo que tengo este tipo de enlace, o sea, flúor-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno o nitrógeno-hidrógeno, vamos a decir que tiene una fuerza puente de hidrógeno. ¿Por qué puente de hidrógeno? Porque se dice que esta fuerza es tan grande que la distancia entre este flúor y este hidrógeno es muy parecida a la distancia entre este hidrógeno y este flúor, ¿sí? Entonces es como que se formara un puente de hidrógeno. ¿Se entendió? El oxidrilo es debajo, ¿no? Sí. No, acá tengo un enlace oxígeno-hidrógeno. ¿A qué está unido todo esto? No lo sé. ¿Sí? No sé, podría ser el agua esta. ¿Sí? Esto estoy cortando acá. Del otro lado no sé qué hay. ¿Sí? No importa qué hay, qué hay acá, siempre que encuentres un enlace oxígeno-hidrógeno, ¿sí? Voy a tener esta fuerza puente de hidrógeno. Por ejemplo, en el agua. Si yo tengo el agua, tengo dos enlaces oxígeno y hidrógeno. Entonces el agua tiene fuerza de puente de hidrógeno. Además, tiene fuerza
dipolo-dipolo, y además tiene fuerza de London. ¿Sí? Pero este es un ejemplo de esto que les acabo de decir. ¿Cuáles tenía el agua de London, puente de hidrógeno y? Y dipolo-dipolo. Ok. O sea, de London tiene todas. Dipolo-dipolo, todas las polares. El agua es polar, entonces tiene fuerza dipolo-dipolo. Y además de ser polar, tiene este enlace oxígeno-hidrógeno. Entonces, también tiene fuerza puente de hidrógeno. ¿Se entendió? No, para no entender lo del puente. Me lo explicas así rápido, así no nos atrasamos, pero si me pierdo. No, decime cómo. Sí, lo del puente de hidrógeno. A ver. En principio, vos acordate de esto. Siempre que tengas una molécula polar y que tengas alguno de estos tres enlaces de acá, o sea, vas a tener fuerza puente de hidrógeno. ¿Sí? Ahora, tu problema es, ¿por qué puente de hidrógeno? ¿Por qué se lo llama de esa manera? Claro, ¿a qué se debe esa propiedad, esa condición, digamos? Vamos de vuelta. Nosotros tenemos el agua. Por dar un ejemplo, tenemos el agua, tiene 2 pares de electrones sin compartir y tiene esta estructura, ¿sí? Geometría angular. Tenemos este par de electrones muy desplazado hacia el oxígeno. Entonces acá tengo una densidad de carga positiva muy grande. Positiva. Y acá tengo una densidad de carga negativa muy, muy grande. Entonces, se genera esta fuerza dipolo-dipolo que les acabo de explicar, positiva, negativa, se genera esta fuerza que les acabo de explicar de dipolo-dipolo, pero es tan intensa esta fuerza que, o sea, pensá lo que es un dipolo-dipolo especial, que es una fuerza muy, sí, es un dipolo-dipolo muy intenso, nada más. ¿Sí? Se lo llamó en su momento puente de hidrógeno porque decían que la distancia entre este oxígeno y este hidrógeno era parecida o era comparable a la distancia entre este hidrógeno y este oxígeno. ¿Sí? Entonces, como que se formaba un puente entre estas tres. Ah, listo, gracias. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Esto plasmado en un ejercicio, ¿cómo vendría a ser? Bien. En los ejercicios, ¿qué es lo que le van a pedir a ustedes? Le van a decir, comparar. A ver, ustedes no van a poder predecir puntualmente el punto de fusión o el punto de ebullición de algo, ¿sí? O sea, no se puede, es imposible a partir de una fórmula química predecir el punto de fusión o el punto de ebullición. Lo que sí ustedes pueden predecir es cuál va a tener mayor, o sea, lo que ustedes van a poder es comparar el punto de fusión y el punto de ebullición de una sustancia. Entonces le van a decir, dadas las siguientes sustancias, predecir cuál tendrá mayor punto de fusión o mayor punto de ebullición. Entonces ustedes tienen que pensar en todo esto. ¿Sí? Sí, ¿Quieren sí, que haga sí, un ejercicio? Profe, una preguntita. ¿En qué parte de la serie 4 está eso? Porque todavía no terminé de ver toda la teoría. Dame un segundito. Y tiene que estar en la parte, a ver, fuerzas intermoleculares, a ver dónde dice. Serie 3, serie 4. ¿Qué pasó? ¿No me entendiste algo? No, más que nada para tenerlo cuando haga los ejercicios. Donde dice geometría y polaridad de las moléculas. ¿Sí? Hay uno que dice
geometría molecular, iones poliatómicos, actividad de geometría y polaridad. Ah, no. No. Ahí dice interacciones y propiedades. Hay un video explicativo y hay un PowerPoint para que puedan seguir el video explicativo. Ok, Bien. gracias. Bueno, entonces, vamos con un ejercicio. Bueno, vamos con uno nuevo. Bien, vamos al ejercicio 4.37. Lo que dice es ordenar de menor a mayor los puntos de ebullición de las sustancias siguientes. Y les da ahí 4 sustancias y justificar. ¿Sí? Entonces, siempre que les pidan ordenar puntos de fusión u ordenar puntos de ebullición, lo que tienen que ver son las fuerzas entre las partículas. Las fuerzas entre las partículas. ¿Sí? Entonces, ahí les da 4 sustancias, que son silicio hidrógeno 4, que es el silano, el metano, ¿cuál es más? Silano, metano, sulfuro de hidrógeno y cloruro de litio. Bien. Entonces, lo primero que tienen que hacer cuando les da un ejercicio así es identificar qué tipo de fuerzas intermoleculares tienen. Entonces, les voy a dar 2 minutos para que me digan qué tipo de fuerzas intermoleculares tiene cada una de estas 4. Bien, ¿alguno? ¿Todos saben cómo encararlo? Sí, más o menos. A ver, Camila, ¿cómo lo harías? O sea, por descarte, o sea, principal, todos tienen London, ¿no? Lewis, ¿Sabes qué? No todos tienen London. ¿O no? No, Ah, ok, claro, porque no son polares algunos, ¿verdad? no, Ah, no, por no es eso. por eso. Sí, sí. ¿Cómo no tenían todos igual? Todas las moléculas. La iónica no tiene fuerza London. Exactamente. Bien, Ah, Pablo. ok. Bien ahí. Bien. Entonces, ¿cuál es iónica? el litio, Cloruro de cloro. litio. El cloruro de litio es iónica. Entonces, solamente tiene fuerza iónica. ¿Sí? Bueno, ya sepan que cuando les dan para comparar punto de fusión o punto de ebullición y encuentran una de las sustancias que es iónica, esa sustancia va a ser la que tenga mayor punto de fusión y mayor punto de ebullición. ¿Sí? O sea que este ya saben que es el mayor y solamente tenemos que ordenar estos 3. Bien, ¿cómo hacemos con los otros 3? Bueno, lo primero que tenemos que hacer
es ver si son moléculas polares o no polares. Como no son diatómicas, son poliatómicas, lamentablemente tenemos que hacer lo que les expliqué en la clase pasada, que es estructura de Lewis, geometría, y con la geometría ver si son polares o no polares. La clase pasada habíamos visto el metano, ¿sí? El metano, la Lewis, es carbono, hidrógeno, hidrógeno. ¿Sí? Esta es la Lewis del metano. La geometría tiene 4. Ven que tiene 4, ¿cómo lo llamamos a esto? Enlaces. No, tiene 4 pares de electrones alrededor del átomo central, o 4, ay, se me fue la palabra. Distribución de... Ay, lo tengo que anotar, pero no lo encuentro. Eso. Dominios electrónicos. Claro, Bien no son ahí. Bien, Sofía. Dominios electrónicos. Una ¿Sí? molécula 4 dominios Un punto electrónicos. más ahí, ¿eh? O para simplificar, voy a decir directo 4 pares de electrones, por más que sean dobles. Si son dobles, también le voy a decir que son 4 pares de electrones. Bien, son 4 pares de electrones, por lo tanto, la distribución de los dominios electrónicos es tetraédrica. Y como es de carbono, es también tetraédrica. Lo vimos en la clase pasada. Era una cosa más o menos así, el tetraedro. Horrible. El tetraedro, bueno, cada vez peor me va a salir, así que el tetraedro, imagínense que esta patita está para adelante y esta patita está para atrás. Este es el tetraedro, este es el carbono, los 4 hidrógenos, ¿sí? Entonces se compensa, habíamos visto la clase pasada, que si bien los enlaces sean polares, se compensan entre todos, por lo tanto la molécula esta de metano es no polar. ¿Sí? El silano es muy parecido al carbono porque está justo abajo del metano. Perdón, el silicio es un elemento que está justo abajo del carbono. Tiene 4 electrones en su último nivel, igual que el carbono. Entonces, tiene exactamente la misma estructura. Tiene la misma Lewis. ¿Sí? Y por lo tanto, la misma distribución de pares de electrones, la misma geometría molecular. ¿Sí? Entonces, el silano también es no polar. Entonces, tenemos 2 moléculas que son no polares. Las moléculas no polares tienen solamente fuerzas de London. London. Muy bien. London. Bien. Y el sulfuro de hidrógeno. Hacemos rápidamente de Lewis. Geometría. Lineal. No, tiene 2 dominios Angular. y 2 pares. No, así que... Gracias. ¿Quién fue? Angular. Sí, bien. Bien, Camila. Bien, Lucas. Lu- Bien, Lucas. A ver, gente. A partir de a Lewis, no salteen pasos. Se los dije la clase pasada. No salteen pasos. Lewis, distribución de los dominios electrónicos. Una vez que saben la distribución de los dominios electrónicos, recién ahí se fija en la geometría molecular. No salteen pasos. Tenemos 4 dominios electrónicos. Tenemos 4. ¿Qué dice? Ahí está. Tenemos 4 dominios electrónicos alrededor del átomo central. Por lo tanto, la distribución de los dominios electrónicos es tetraédrica. Claro, es angular. Exactamente. Entonces, estos dos no existen. Entonces tengo el azufre, el hidrógeno y el otro hidrógeno acá. Es una geometría molecular angular. Entonces, este enlace está polarizado hacia el azufre, este está polarizado hacia el azufre, no se compensan estas fuerzas, por lo tanto la molécula es
Polar. Polar. Si es la molécula es polar, ¿qué fuerzas tienen? Dipolo, dipolo y Y London. London. Muy bien, London como todas las moléculas. Y dipolo, dipolo. Bien. Entonces, tenemos dos moléculas que tienen London y una que tiene London y también dipolo, dipolo. Bien. Para comparar las fuerzas de London, ¿qué teníamos que ver? La cantidad de electrones. La cantidad de electrones totales de cada una de las moléculas. Entonces, vamos a la tabla periódica. El silicio tiene... La electronegatividad. No, electronegatividad no. La cantidad de electrones, Lucas. Bien. Entonces, creo que está con un poquito de delay, Lucas, pero lo perdonamos. El silicio tiene... Es el... tiene número atómico 14, por lo tanto tiene 14 electrones. 14 electrones del silicio, ¿sí? Más los 4 electrones que tiene el hidrógeno. Toda esta molécula tiene en total 18 electrones. ¿Sí? Esto es para comparar London. A ver cómo puedo hacer. Se me hizo un lío esto. A ver. Bueno. Acá estoy comparando la fuerza de London, la intensidad de la fuerza de London. Este tiene 18 electrones. Bien. Carbono, hidrógeno 4. El carbono tiene 6 más 4 hidrógenos, tiene 10 electrones. Hidrógeno 2 azufre. Este tiene 2 y el azufre tiene 16. 16 más 2, 18 electrones. ¿Sí? Y este... ¿Y el cloruro de litio? 2. Ah, no, 7, tiene Ok. uno, ¿no? ¿Litio? No, perdón. Acá yo estoy comparando no los electrones externos, o sea, para comparar la fuerza de London Claro, sí. no tengo que ver los electrones externos, sino los electrones totales. ¿Sí? Ahora, ¿qué Ok. pasa en el cloruro de litio? ¿Me fijo cuántos electrones tiene el cloruro de litio o no? Ya sabemos que es el más grande. O Claro. sea, si querés sí, pero para lo que No solo eso, no tiene fuerza de London. No tiene fuerza de London. Entonces, ni siquiera le cuento los electrones porque no tiene fuerza de London, porque no es una molécula. ¿Sí? Y además ya sabemos que es más grande, pero de todas maneras ni siquiera cuento los electrones porque no tiene fuerza de London. Bien, entonces, si comparamos la fuerza de London, estos dos tienen más fuerza de London que este. Como el metano, la única fuerza que tiene es de London, listo, ya sabemos que el metano entonces es el de menor punto de ebullición. ¿Sí? Bien. ¿Y cuál le sigue? ¿El silano o el sulfuro de hidrógeno? Bueno, Profe, ¿por qué puso, perdón, por qué puso 10 electrones? ¿Cómo? ¿Por qué puse qué? ¿Por qué puso 10 electrones en el del medio, digamos? 10 Porque electrones. porque el carbono tiene número atómico 6, por lo tanto Cloro, tiene... Entonces, este es el carbono tiene número atómico 6, por lo tanto tiene 6 electrones en total, y cada hidrógeno tiene 1, por eso 10. ¿Sí, Lucas? sí, ahora sí, pasa que yo estaba contando con la tabla, de la tabla estaba contando 14 electrones, ¿Y por qué? Bueno, pero es 6, sí. No, yo me equivoqué por el grupo. listo. Bueno, bien. Entonces, el metano, entonces estamos todos de acuerdo que va a ser la sustancia de menor punto de ebullición. Entre el silano y el sulfuro de hidrógeno, bueno, el silano tiene solamente fuerza de London, o sea, tienen la misma fuerza de London, ¿sí? Digamos, una fuerza de London comparable porque tienen
la misma cantidad de electrones. Ahora, el silano tiene solamente fuerza de London y el sulfuro de hidrógeno no solo tiene fuerza de London, sino que también tiene fuerza dipolo-dipolo. Por lo tanto, el sulfuro de hidrógeno tiene mayor punto de ebullición que el silano. Entonces, si lo tenemos que ordenar en orden creciente, ¿en qué orden los ponemos? Silano, sulfuro de hidrógeno. El metano, el magnesio. Los 4. Tengo que ordenar según punto de ebullición creciente a los 4. Entonces pongo primero el metano, ¿sí? Si es creciente de menor a mayor, metano, después el silano, Silano, ¿sí? Después el sulfuro de después, hidrógeno. Bien. y por último el ion. Y el último el iónico, cloruro de litio. Bien, ¿se entendió? Así entonces es como lo hacen en un ejercicio, como se aplica, digamos, esa teoría en un ejercicio. ¿Se entendió? Sí. Profe, yo tengo una duda. Dale, decime. El sulfuro de hidrógeno, ¿por qué por qué no es tetraédrico y es angular? Eso no entendí. Vamos de vuelta. La distribución de los dominios electrónicos es tetraédrico. Hasta ahí venís bien, Florencia. Ahora, vos fíjate que Sí. acá tenés un azufre, ¿sí? Y de estos 4 dominios electrónicos, acá en esta punta tenés un hidrógeno, y acá en esta punta tenés un hidrógeno, y acá no tenés nada. Tenés electrones y electrones. ¿Estamos? Entonces, ¿qué forma esto? Y bueno, forma un ángulo. Por eso se dice que la geometría molecular es angular. Con ángulo aproximadamente ¿cuánto? 109. 109,5. 102 y 109. Pero el anterior no sería casi igual. En el anterior, en el silano, vos Sí. tenés el silicio acá en el centro y 4 hidrógenos. Un hidrógeno acá, un hidrógeno acá, un hidrógeno acá y un hidrógeno acá. Entonces la geometría molecular es tetraédrica porque tengo hidrógenos en todos lados. Claro, porque yo ya me perdí. Pensé que el otro tenía 4 hidrógenos también. Entonces no entendía por qué uno sí y el otro no. Porque Ahí va. uno era angular y el otro no. Ahí va. Bien, buenísimo. Otra duda. Bueno, para esta serie, ¿sí? Para la serie 4, como era pura teoría, ¿sí? O casi pura teoría, decidí, bueno, se habrán dado cuenta, decidí explicar prácticamente toda la teoría. De todas maneras, pueden repasar tranquilamente de la teoría que tienen subida al campus o del libro, o como ustedes quieran, pero prácticamente lo di todo en las clases. A partir de la serie 5, que empezamos la semana que viene, esa serie 5 ya es más práctica. Es ejercicio, cuentas. Entonces, bueno, voy a ahí volver por ahí un poco a lo que hacía antes de dar la teoría medio por arriba, como para que ustedes la lean por su cuenta, y me voy a enfocar más en las cuentas, ¿sí? En los ejercicios. En la resolución de los ejercicios, en comprender los enunciados. ¿Está bien? Les voy adelantando para que se preparen. Bien. Dicho todo esto, a ver. Bien. Hasta acá, entonces, para comparar punto de fusión y punto de ebullición. ¿Sí? 2 cositas más y cerramos. Si quieren, si les piden que comparen solubilidad, ¿sí? Que en general, bueno, ya está medio dejado de lado para el CBC, pero sepan que la solubilidad
de una sustancia depende de la interacción que hay entre un soluto y un solvente. O sea, entre esas dos sustancias que se mezclan. Entonces, imagínense que cuando se mezclan dos sustancias, las moléculas tiene que haber interacción entre las moléculas. Entonces, lo que tiene que pasar es que tienen que tener fuerzas intermoleculares similares. Entonces, en general, las moléculas que tengan London van a interaccionar bien con sustancias que tengan también fuerza de London únicamente. ¿Sí? Y las sustancias que tengan puente de hidrógeno van a interaccionar muy bien con las que tengan puente de hidrógeno. ¿Estamos? Bien. Creo que hasta acá, si no hay dudas, creo que estamos. Lo que tienen que leer por su cuenta son las propiedades de los compuestos metálicos. ¿Sí? Si quieren, me preguntan la clase que viene y les explico, o anótense para preguntarme la clase que viene, compuestos metálicos, y lo que me falta dar, que me parece que ya, o sea, pues me queda muy poco para la clase que viene. Entonces, yo les pensaba explicar ahora conductividad eléctrica de las sustancias, pero lo voy a dejar para la clase que viene, alguno que se lo anote para que no me olvide. Entonces me queda dar conductividad eléctrica y algunos ejemplos más de esto. Y entonces la clase que viene queda prácticamente para consultas. Ok, ¿y ejercitación? Bien, con lo que acabo de explicar, prácticamente pueden terminar toda la guía. ¿Sí? O sea, tienen ya todos los conocimientos para terminar toda la guía. Hay, creo que 1 o 2 ejercicios que no, que les va a costar o que no los van a entender. Bueno, esos márquenlos que los terminamos de ver la clase que viene, que creo que es el 39 y 40, si no me equivoco. Pero en principio podrían encarar cualquier ejercicio de la guía. ¿Esto qué quiere decir? Para la clase que viene, el que puede terminar la guía, bueno, sería ideal, sería un lujo que termine la guía para la clase que viene y que me consulten las dudas. De todas maneras, la clase que viene va a ser de repaso. Va a ser de repaso y dudas. Y después tienen tiempo hasta el otro martes, o sea, no va a haber ejercicios agregados hasta el martes que viene. ¿Sí? Entonces, bueno, en principio tendrían tiempo hasta el martes que viene para terminar la guía. Y lo ideal sería si el martes que viene, bueno, me consultan de la guía. ¿Sí? No les salió el ejercicio 4.1, me preguntan, no hay problema. ¿Sí? Este viernes o el martes. Profe, ¿yo le puedo hacer una pregunta? Todas las que quieras. Porque yo no me anoté la fecha del parcial. No sé si alguno de los chicos o si vos la tenés por ahí a mano para poder anotarla.